Yo le doy gracias a Dios porque seguimos avanzando. ¿Cuántos están contentos? Amén. Yo sé que el día de hoy nos hicieron falta algunas personas. Sé que el día de hoy faltaron algunas personas, pero también sé que el Señor tiene cuidado de todas las cosas, ¿no? Y yo creo que el Señor nos ha estado llevando a... Para mí el libro de los Hechos es el transporte o el viaje hacia el mundo pasado, ¿no? Como para conocer nosotros verdaderamente todas las cosas que vivió la iglesia primitiva. Fuéramos nosotros ignorantes totalmente si la palabra de Dios no hubiera estado escrita, ¿no? Y a pesar de que ha sido uno de los libros más perseguidos, no sé si tú sabías que la Biblia ha sido uno de los libros más perseguidos a lo largo de la historia. Ha habido campañas para destruir la palabra, para destruir la Biblia. Quiero decirte que antes en el Antiguo Testamento se tenía el conjunto de todos los libros, ¿verdad? De los profetas, los libros de Moisés, pero que ahora no es no es el, ¿me traes el cable? Para conectarme, Manuel trae el cuadrito. Y a lo largo de la historia, se tenía todo el conjunto de los libros, ¿verdad? Había una biblioteca muy grande en Alejandría, ¿verdad? Que es en el norte de África, donde se tenían todos esos libros. Y ahí mismo también se tradujo el Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? Que es la famosa, no sé si lo has escuchado, pero se llama la Septuaginta. Entonces es una traducción, ¿no? Y hubo un tiempo donde se quemó esa gran biblioteca que tenía pues muchos libros, ¿verdad? Incluyendo la Biblia, pero también de los grandes pensadores, porque si recordamos nosotros, antes de que Roma tomara el control del Medio Oriente y de todo el mundo, pues eran los griegos, ¿no? Y los griegos eran grandes pensadores, ¿no? Aristóteles, Sócrates y todos esos grandes pensadores que escribieron muchas cosas, incluyendo las matemáticas, ¿no? Los cálculos y todo eso, pero también eran personas que, como yo les digo siempre, entre más nos acercamos a la ciencia más refleja la existencia de Dios, ¿verdad? Y entonces, la Biblia ha sido muy perseguida y ha sufrido, ¿verdad?, mucha persecución a lo largo de la historia, pero fuéramos ignorantes si el Señor no hubiera permitido que la palabra estuviera en este tiempo con nosotros. Entonces tenemos una joya, aunque no lo creas, tenemos una joya. El otro día estaba mirando una reflexión en el Facebook, ¿no?, que decía si la Biblia estuviera en mi idioma, la leería. Y pum, pues tradujeron en quién sabe cuántos idiomas, ¿no? Y luego, no, si la Biblia estuviera en el celular, pues la leería, ¿no? Pues ya tienes todo, ¿no? Ya está en el celular, ya la puedes encontrar donde sea, está traducida, ¿verdad? Y aún así, de todas maneras, la gente sigue sin el deseo de escudriñar la palabra, pero es parte de lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad? En este tiempo, pues mantenernos ignorantes en la palabra, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos proponemos el estudio de los libros, el estudio de la palabra, y más en este caso que es verso a verso, yo pienso que estamos descubriendo una joya impresionante que después de mucho tiempo tú te vas a dar cuenta que vas a tener otra perspectiva de lo que es la Biblia, vas a tener otra perspectiva, ¿verdad? Cuando vayas conociendo cada historia y cada suceso. Y yo pienso, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos, en el capítulo 1 dice que el Evangelio, ¿verdad?, se reveló por fe y para fe, ¿verdad? O sea que es como un ciclo, ¿no? Como un ciclo que se cierra en el mismo Evangelio. Sabemos que el Evangelio significa buenas nuevas. Entonces el Evangelio se reveló para fe y para fe, ¿verdad? O sea que entre más conozcas el Evangelio, entre más conozcas las buenas noticias, entraste en ese giro de la fe por el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio se reveló por fe y para fe. Entonces entre más va creciendo el espiral, ¿verdad? Vas conociendo, y entre más tú conozcas la palabra, más fe vas a ir adquiriendo, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír
el oír la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, el oír, como algo repetitivo, ¿no? O algo que tú estás escudriñando, ¿no? Bueno, entonces vamos en el capítulo 3, ya terminamos el capítulo 2 y vamos a iniciar en el capítulo 3 y es la curación de un cojo, ¿verdad? Hechos capítulo 3, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio alabar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado, el que se sentaba, a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Muy bien, pues aquí miramos en la palabra, ¿verdad? Dice en el versículo 1, dice: y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, ¿verdad? Yo creo que, y sigo afirmando fielmente, que uno de los grandes impactos y de las grandes cosas importantes que sucedió en la iglesia primitiva eran los grandes tiempos de oración, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yo pienso que la oración siempre ha sido fundamental, sigue siendo fundamental y va a seguir siendo fundamental, ¿verdad? Para el cuerpo de Cristo. Si queremos nosotros mirar los milagros, queremos nosotros mirar la mano de Dios en nuestra vida, en lo que hacemos nosotros, si no tenemos un tiempo de oración, no vamos a poder mirar la mano de Dios, ni siquiera nos vamos a poder entrar en la dimensión de lo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que para los carnales todas las cosas son locura, ¿verdad? Porque lo espiritual o las cosas de Dios se han de entender espiritualmente, ¿verdad? Y la única forma de entrar en el ámbito espiritual es a través de la oración. Si tienes tiempos de oración, vas a poder entender la palabra, vas a poder entender el ámbito espiritual. Mientras tu vida sea corta en oración, es una vida anémica, ¿verdad? Es una vida que no va a tener nutrientes suficientes para poder procesar la palabra, para poder procesar los acontecimientos. Verdaderamente yo, cuando por alguna razón me falta orar, o en la mañana salgo rápido y así consecutivamente 2-3 días que voy saliendo de la casa y rápido oro 5-10 minutos y me voy, y luego al siguiente día me pasa lo mismo porque tengo que entrar temprano. Pues llega un momento donde me empiezo a sentir cansado, ¿verdad? Me empiezo a sentir agotado, y porque el trabajo es pesado, pero cuando tú oras en las mañanas y doblas tus rodillas, y si logras quebrantarte y hacer esa conexión con Dios a través del Espíritu Santo, en ese momento tus fuerzas son renovadas, ¿verdad? Y tú sales como nuevo de tu casa, y puedes estar padeciendo cualquier situación, y puedes estar atravesando cualquier circunstancia, o puedes estar viviendo el problema más grande que pueda tener una persona, pero si tú saliste bien orado de tu casa, tú tienes la capacidad de afrontar las cosas del día a día. ¿Por qué? Porque lo vas a enfrentar desde un punto de vista espiritual, ¿verdad? Entonces, una de las cosas fundamentales y más importantes que nosotros podemos mirar y que hacen mucho hincapié en la iglesia primitiva es el tiempo de oración, ¿verdad? Que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. ¿Cuál era la hora novena? La hora sexta eran las 9 de la mañana. La hora tercera eran las 9 de la mañana. La hora sexta eran las 12 y la hora novena eran las 3 de la tarde. ¿Quién dijo? Apúntale un medio pan más. Medio pan. Sí.
Ento- sí, entonces aquí Lucas inicia con uno de los milagros más importantes de la iglesia primitiva, eh, que sucedió al momento de que ellos iban a platicar con Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que cuando tú pones a Dios como primer punto, muchas veces milagros van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Aunque a veces tú no lo dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, que dice que Pedro se llenó tanto de esa unción, que dice que cuando iba caminando la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice, lo venían y los ponían en la calle, venían y los ponían a los paralíticos, a todas las personas que estaban necesitadas, y Pedro únicamente con la unción que había recibido de parte de Dios, Pedro podía sanar a esas personas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que el principal objetivo siempre tiene que ser Dios para nosotros, y cuando caminamos hacia la obediencia de Cristo, muchas cosas van a suceder. Yo no sé si tú en tu día a día piensas en Cristo o piensas en agradar a Dios, pero dice la palabra de Dios que todas las cosas que tú hagas, hazlas como para Dios y no como para los hombres, ¿verdad? Sabiendo de que Dios, de que de parte de Dios recibirás todas las recompensas. Como por ejemplo lo que decía Fernando, ¿verdad? Es que yo digo, Fernando, tu queso está muy rico, y es que lo hago con amor, ¿verdad? Entonces yo creo que de esa manera nosotros también, en todo lo que hacemos, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? Todo lo que hacemos nosotros en el día a día, lo debemos de hacer con amor, ¿verdad? Sabiendo que como creyendo nosotros que es para Dios. Y dice la palabra de Dios, y todas las cosas que tú hagas, hazlas como para Dios y no como para los hombres, porque a veces si tú piensas en, no, pues es que son bien gandallas, ¿no? Pues a veces no lo haces de corazón, ¿sí o no? O, por ejemplo, si tú vas a repartir alimento a los necesitados y miras, pues allá 2, 3 que ya sabes que son medio baquetoncillos, como decimos aquí, ¿verdad? Y tú dices, ya sé que, ¿verdad? Pero no le haces, no lo hagas por él, ¿verdad? Hazlo como si estuvieras dándole a Dios, porque de Dios vas a recibir la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en el versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un hombre que no sabía lo que significaba caminar, ¿verdad? Era un hombre que era cojo de nacimiento. Un poquito más adelante en el siguiente capítulo menciona que era un hombre que tenía más de 40 años, que había sido cojo, ¿verdad? Entonces él no sabía lo que era caminar, él no sabía lo que era dar pasitos, ¿verdad? Haz de cuenta que un niño recién nacido, y él estaba en la misma condición porque él nunca había sabido lo que era caminar. Entonces yo creo que ahorita con los avances tecnológicos también es muy difícil hacer caminar a alguien. Yo creo que ahorita una persona que nace con problemas pues de su columna o de sus piernas y que no puede caminar, ahorita tenemos muchos avances tecnológicos. Hay casos que sí se pueden resolver, pero hay casos que todavía no se pueden resolver. O sea, hay una limitante de parte de la ciencia, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues era totalmente imposible, ¿verdad? En el tiempo de Jesús era totalmente imposible. Entonces estamos hablando de que miramos un corazón resignado, ¿verdad? Un corazón que ya sabía, ¿verdad? Que no iba a poder caminar, que independientemente de cualquier cosa que la gente le dijera y lo animara, pues ya con más de 40 años siendo paralítico y estando tirado, siendo cojo, ¿qué palabra te puede motivar? Si estaba en una iglesia o puede ser en un templo, ¿no? Y toda la gente le hablaba de Dios, y aparte pues él conocía la palabra, y él ya sabía todo, y sabía que había un Dios que existía, y sabía que había un Dios que había hecho milagros, y sabía que había un Dios que había abierto el Mar Rojo, ¿no? Sabía que había un Dios que había abierto el Jordán, sabía que había un Dios que había vencido al faraón a través de las plagas. ¿Conocía a un Dios de milagros, sí o no? Sí. Conocía a un Dios, pero era un Dios de milagros de oídas, ¿verdad? De a platicaditas, así de que no era real, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros vamos a la iglesia y estamos en la condición de ese cojo? ¿Cuántas veces estamos en esa condición, verdad? Yo te pregunto, ¿crees en un Dios de milagros? Tú me vas a decir que sí, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿tú crees que Dios puede levantar un paralítico? Me vas a decir que sí. Entonces, pero verdaderamente nosotros tenemos que empezar a fungir como esa iglesia que dice la palabra de Dios, que a través de la iglesia se iban a obrar milagros y señales, ¿no? Prodigios, ¿verdad? Que nosotros íbamos a compartir el mensaje, la predicación del evangelio, y que pegado a eso tenían que venir los milagros, ¿verdad?
Yo te puedo asegurar que a mí no me ha tocado ver milagros reales. Verdaderamente, no me ha tocado ver milagros reales. Mi esposa es un milagro, ¿verdad? Ella por toda su vida, o desde que yo la conozco, siempre batalló con los riñones, ¿verdad? ¿Quieres platicarles tu testimonio? Breve, un segundo. Bueno, a los 12 años, a mí me dieron un diagnóstico médico que es pielonefritis crónica, así se llama. Cada cierto tiempo, como todo lo crónico, cada cierto tiempo yo iba a estar sufriendo de infecciones en las vías urinarias que podían desarrollar, que podían como consecuencia, podían tener la poca o nula funcionamiento de uno de los dos riñones y también piedras en los riñones. Esa es la consecuencia de una infección de ese tipo. Entonces, a los 12 años, no, pues yo empecé, si me hablan de riñones, pues sé de que los pelos de elote, que la cola de caballo, y todos los tés habidos y por haber los tomé, porque mis papás pues no escatimaron, ¿no? Y antibióticos, todos los antibióticos también me los tomé. Por eso ahorita estábamos sacando consecuencias, no entendíamos por qué soy tan resistente al medicamento. A mí no cualquier medicamento me hace. Hasta la fecha yo tenía dolores de cabeza muy fuertes y ningún medicamento. Me tenía que tomar una ketorolaco con tramadol, nada que ver, sublingual, la que va abajo de la lengua, pero a él la mitad lo tumba y lo hace dormir toda la noche, y a mí no. Yo me la podía tomar a cualquier hora del día, me la puedo tomar todavía y no siento que se me quita, pero no se me alivia el dolor. Y eso les estoy hablando de cabeza, imagínense, de la espalda, de los riñones. Yo lloraba cuando me casé. De hecho, cuando me embaracé de Julisa, eso fue a los 12 años. Cuando me embaracé de Julisa, como a los 7 meses de embarazo, ya me mandaron a un reposo total. Ni siquiera podía subir las escaleras de mi segundo piso. Era algo, yo lloraba, ya después de casada. De Raúl, a los 3 meses tuve riesgo de aborto a los 3 meses de él, por los riñones. De Julisa a los 7 meses se me quiso venir la niña por los riñones. Raúl a los 3 meses y luego a los 5 meses, pero a los 5 meses ya no era aborto, sino era prematuro, iba a ser prematuro. Siempre había batallado hasta que en una diosidencia, ¿no? Nosotros no teníamos programado la visita de una persona aquí a Ojos Negros, ya éramos, estoy hablando hace un año, que vino el apóstol Javier. ¿Quién estuvo? Creo que estuvo nomás Weimar, ¿verdad? ¿O quién más estuvo? Manolo también. ¿O tú también? Reina. Cuando también Miguel, ¿no? Cuando también Miguel, ajá, y también está Julieta. Estuvo Weimar, estuvo Reina y estuvo Manolo. Este apóstol no estaba programado que viniera, simplemente un día nos dijo: quiero ir a su iglesia, quiero conocerlo. Le dijo a la persona que lo trajo, le dijo: quiero conocer al pastor Raúl, quiero conocer, porque pues esa persona es muy cercana a nosotros. Quiero conocerlo y quiero ir a tu iglesia, pastor. Y entonces en ese ratito, se acordarán, hicimos folletos, empezamos a invitarle en ese rato. Y llegó y él estaba ministrando y estaba orando por las personas, y en eso me acuerdo muy bien que dijo: hay alguien aquí que está enfermo de los riñones. Yo sabía que yo estaba enferma de los riñones, pero yo estaba trabajando, la verdad, porque el estar cachando a las personas que están cayendo al suelo porque Dios los está ministrando es mucho trabajo. Entonces yo estaba súper atenta, y Arlene me hizo así, porque ella sabe también, ella me conoce también de muchos años, y me hizo así con los ojos y yo le hice así. Entonces, esa mirada entre ella y yo, él lo alcanzó a notar y le dijo: pastora, pasa por enfrente porque quiero orar por ti. Y dijo: esta mujer nunca va a pedir para ella porque estamos preocupadas por todos ustedes, algo así. Está en video, todo está en video. Algo así lo dijo. Y empezó a orar por mí, empezó a orar por mí, empezó a orar por mí, y desde ese momento esa situación se acabó. Gloria a Dios. Fue el Señor a través de esa persona.
Y como te digo, pues yo nunca había visto realmente un milagro, y yo tengo muchos años de cristiano, ¿verdad? Miguel también, Miguel no se podía agachar, él siempre sufría mucho, padecía mucho. Ese día fue sanado Miguel, de hecho le dio un golpe fuerte y en eso él fue sanado. Y Julieta tenía una enfermedad en la piel, y esa enfermedad en la piel dice que cuando le daba el sol le quemaba la piel. Fue sanada también, fue sanada también Julieta. Entonces, yo quiero decirte que sí hay milagros, y que no veas a ese Dios de milagros como lo miraba este cojo, ¿verdad? Porque este cojo sabía que había un Dios de milagros, pero una cosa es saber y otra cosa es creerlo, ¿verdad? Entonces él no había experimentado esa parte. Es lo que yo quiero que de este estudio tú salgas creyendo que a través del poder del Espíritu Santo tú puedes hacer muchas cosas. A través del poderoso nombre de Jesús tú puedes hacer muchas cosas. Y es el poderoso nombre de Jesús porque ahorita vamos a ver más adelante que le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, ¿verdad? Levántate y anda. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Dios puso todo bajo sus pies y sujetó todas las cosas bajo su autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una enfermedad no nos puede detener. Cuando compartimos el mensaje de salvación, podemos nosotros a través del mensaje de salvación también ministrar sanidad, ¿verdad? También ministrar liberación, también ministrar, ¿verdad? No sé, lo que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? O sea, lo que el Señor nos ha permitido hacer, ¿verdad? Y como decía Pastor Alfonso, ¿verdad? Decía Pastor Alfonso el domingo, decía, es que a veces le queremos dejar todo a Dios, pero sin embargo Dios nos ha dado una autoridad y nos ha dado las herramientas, ¿verdad? Es como, no sé, se me ocurre, no sé, papá de Manolo, ¿no? Le dejó las herramientas, ¿verdad? Pero a lo mejor estaban las herramientas y Manolo, no, pues hasta que su papá lo hiciera, ¿no? No, o sea, su papá quería que él usara las herramientas y las aprendiera a usar, ¿verdad? Para que él pudiera valerse por sí mismo, ¿no? Entonces es lo mismo que nosotros, ¿verdad? El Señor nos ha dado a través del Señor Jesucristo, nos ha dado esas herramientas para que nosotros podamos en su nombre obrar esos milagros y esas señales, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Y tenemos que brincar esa barrera ya. Tenemos que brincar ese bloqueo mental que nosotros tenemos. Y el día que nosotros empecemos a ver los milagros llevarse a cabo, entonces en ese momento nuestra fe va a aumentar, ¿verdad? Yo tengo mucha fe en algo muy particular. A lo mejor les parece chiste, ¿no? Pero yo tengo mucha fe que ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús paró la tempestad? Yo he experimentado eso en mi vida. De que a veces el clima está apuntando a que todo, ¿verdad? Y a veces me he puesto a orar y el Señor me ha dado la respuesta. O sea, he mirado claramente cómo Dios ayuda a que el clima haya cambiado. Para mí es algo que no tengo duda, pues, ¿verdad? Entonces a veces oro y sucede eso. Bien raro, ¿no? Bien extraño, ¿no? Pero lo digo para testimonio, no para otra cosa. Entonces, aquí miramos un corazón del hombre que a lo mejor había escuchado de Dios, pero verdaderamente no era tan real ese Dios, ¿verdad? En su vida. Entonces, dice que lo llevaban a pedir limosna. La palabra de Dios habla de las limosnas. Bueno, ¿saben cuál es la diferencia entre limosnas y ofrendas? Alguien que me diga si saben la diferencia. Limosnas. A ver, más o menos. Así lo dice la palabra, ¿no? Pero Sí. Mira, el judío tiene una cultura dadivosa, ¿verdad? Por eso el judío siempre tiene. el Shabbat. No, y se diferencia, o hay una diferencia entre la limosna y la ofrenda. La ofrenda es para Dios y la limosna es para el prójimo, para el necesitado, ¿verdad? Cuando tú das una limosna, pues das para el pobre, para el menesteroso, para el cojo, para el tuerto, para el que tenga necesidad. Esa es la limosna, ¿verdad? Y la ofrenda es una ofrenda para Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no enseña que se le da ofrenda a la gente, ¿no? No, pues una ofrenda, pues que viniste a predicar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la limosna.
Sí. Y con- En este tiempo pues se le ha dado como otro giro a la palabra limosna, ¿no? Se le ha dado como otro giro a la palabra limosna, pero en realidad eso es lo que hacía referencia. Cuando tú donabas, por ejemplo, una donación para un lugar que tiene un hospital con enfermos de cáncer, pues estás dando una limosna, ¿verdad? El del Oxxo, los centavos del Oxxo. Ándale, los centavos del Oxxo, pues estamos dando una limosnita para que gente que tiene problemas de cáncer o todo eso, pues se puedan sanar, ¿no? Entonces, era una cultura general que tenían ellos, ¿verdad? Y llevaban a este hombre de tiempo en tiempo, todos los días lo llevaban y lo sentaban en ese lugar. Y aunque había un Dios que podía obrar milagros, él sabía, pero no lo creía, ¿no? Dice el versículo 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, el versículo 3, del 3 al 5, dice, le rogaba que le diese limosna. Y Pedro, con Juan fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando a recibir algo de ellos, ¿verdad? Siempre cuando leo esta historia me imagino yo a la persona tirada, ¿no? ¿Cómo te la imaginas? Te la imaginas así tirada, ¿no? En el piso, como pues un paralítico aquí, en Ensenada hay mucha gente que pues mendigan, ¿no? También y piden limosna. Y siempre los miras así en la callecita, en la banqueta, ¿no? Sentados, pues obviamente sucios, ¿no? Y con un vasito. Y están esperando siempre limosna. Entonces este hombre, pues al no poderse levantar, pues yo me imagino que estaba como extendiendo su mano, ¿no? Para recibir la limosna, para recibir lo que es. Entonces Pedro le dice, mírame. Entonces él estaba atento, ¿verdad? Dice la palabra aquí, dice que él estaba con los ojos atentos, ¿verdad? Esperando recibir algo de ellos. Entonces él le dice, mírame. Entonces hay una historia en Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9, que quiero que alguien me ayude a leerla. Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9. Y es una historia muy similar de un hombre que tampoco podía caminar. Y que era un lugar muy común donde sucedían milagros, ¿verdad? O sea, tú te puedes imaginar un lugar donde sucedan milagros. O sea, yo creo que estuviera lleno de gente, ¿no? Claro. Pues ese lugar donde sucedían los milagros, había gente que estaba ahí, pues esparcida, ¿no? Y dice la palabra de Dios ahí en lo que vamos a leer, dice que de tiempo en tiempo bajaba un ángel al estanque, tocaba el agua, y el primero que se metiera en el agua era sanado en ese momento. Alguien que me ayude a leerlo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y que el primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy y otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Fíjate bien la historia esta, ¿no? O sea, era un estanque, ¿verdad? Y dice que bajaba un ángel. Ellos miraban esa clase de milagros, ¿verdad? Y entonces dice que el ángel tocaba el agua y el primero que entrara en el agua, pues era el que recibía la sanidad de cualquier enfermedad. Entonces, pues imagínate, pues llegaba uno ahí con la mano seca, ¿no? Porque era muy común, quién sabe por qué, ¿no? Pero con la mano seca, pues era el primero que se aventaba, ¿no? Porque estaba completo de lo demás. O a lo mejor que tenía alguna malformación, o a lo mejor lepra, y por rápido se aventaba, ¿no?
Bueno, yo creo que lepra no, porque esos los leprosos los tenían fuera del pueblo, ¿no? Pero este cojo, este paralítico estaba tirado, ¿verdad? Estaba tirado ahí y ya tenía 38 años ahí tirado, o sea, ¿te imaginas 38 años mirando cada milagro que sucedía y que él cada día lo miraba más inalcanzable? Porque se acerca a Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y él ¿qué le dice? Pues sí, Señor, pero pues no hay nadie quien me meta, ¿verdad? Entonces en ese momento el Señor fue y oró por él. ¿Y por qué crees que por qué crees que el Señor fue a ese lugar? Imagínate, ¿por qué crees que ¿cuántos enfermos había en ese lugar? Muchos. ¿Quién sabe, verdad? Pero había muchos. ¿Y por qué el Señor Jesucristo no se agarró sanando a todos? Porque el Señor Jesucristo fue única y exclusivamente a sanar a ese hombre. Fíjate, qué tremendo es eso, ¿verdad? Porque él no iba a poder nunca con sus propias fuerzas. No tenía la posibilidad de subirse al estanque y ser sano. No tenía la posibilidad. Así como este hombre que estaba en el templo que se llama, en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, porque la que se llamaba Hermosa era la puerta, no el templo. Así estaba ese hombre también y por muchos años ahí estaba tirado. Y cada día que pasaba yo pienso que se va haciendo más lejano el día en que tú puedas ser sano. Se va haciendo como un sueño guajiro, ¿no? Como algo inalcanzable. Eso nunca va a suceder, ¿verdad? Eso nunca va a pasar. A mí nunca me va a pasar, ¿verdad? Y entonces eso a mí me hace pensar que muchas veces nosotros miramos cómo había personas que cambiaban. Y yo no sé si tú conociste personas que cambiaron antes que tú, que conocieron al Señor o que de alguna manera tuvieron un encuentro con Dios y tú los mirabas y tú decías, o sea, ellos cambiaron, pero yo ¿por qué no puedo cambiar, verdad? O sigues tú sumergido, ¿verdad? En tu vida, o no entendías a veces por qué ellos habían cambiado y tú no, porque tú seguías tomando y cada día tu vida se iba deteriorando más y cada momento que pasaba, pues tú te hundías más en tu condición y esas personas ya estaban saliendo de esa condición, ¿verdad? Y a lo mejor te pasaba por la mente, pero llegó un día donde el Señor se hizo real delante de ti y se acercó a tu vida y se presentó delante de ti y en ese momento trajo la sanidad a tu vida, porque así trabaja el Señor, ¿verdad? Cuando ya nosotros ya nos sentimos desesperados y ya no podemos más, el Señor se acerca a ti con el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que viene a nuestra vida. Entonces este hombre pues no tenía ninguna esperanza, pero el Señor lo sanó, ¿verdad? Versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y es donde yo quiero decirte que la iglesia está dotada para hacer esa clase de milagros. Mateo capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes van a seguir? A los que creen. ¿A los que creen en quién? ¿En el niño de Atoche? En Jesús. En San Caralampio. ¿Cómo que San ¿En la jarra de café? ¿En la coca? No, A los que creen en Jesús, ¿verdad? Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Para quién está dando esta palabra? Para nosotros los Creyentes. Para todos los que creen, ¿verdad? ¿Para quién esta palabra? Para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Y estas señales, entonces, como decía mi camarada, yo tengo un amigo, y no que me ama, ¿no? No, yo tengo un amigo que él dice, es que esas cosas que se escribieron por algún motivo para ese tiempo, dice. Ah, caray, pues entonces vamos a depurar la Biblia, ¿no? Y vamos a quitar todas las cosas que se escribieron en ese momento para su tiempo. ¿Y cuáles son las que nos quedan a nosotros, verdad? No, es que se obraron milagros, dice, para demostrar algo, dice. No es que sucedieron estas cosas para demostrar ciertas situaciones, pero eso no quiere decir que siga sucediendo en este tiempo. No, pues tiene un diosito así de chiquitito mi amigo. Así pequeñito, chaparrito. Entonces,
dice la palabra de Dios, y la palabra sigue vigente porque el mismo, a mí me dice la Biblia que el mismo Dios de ayer es el mismo hoy, Dios de hoy, y es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Y si es un Dios que hizo milagros hace 4000 años en Egipto, hizo milagros hace 2000 años con Jesús, es un Dios que sigue haciendo milagros en este tiempo. Es el mismito Dios, no cambia, porque yo soy Jehová y no cambio, dice su palabra. Y no cambia, y es el mismo y sigue obrando milagros en este tiempo, pero todo aquel que cree en Él, le seguirán estas señales, ¿verdad? Si tú y yo creemos en el Señor, esas señales nos van a seguir. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Fíjate bien, aquí es donde viene lo importante. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? No vamos a hablar de toda la iglesia. ¿Por qué crees que la iglesia de Ojos Negros no vemos esa clase de milagros? ¿Por qué crees? Habla ahora o calla para siempre. ¿Por qué crees que? ¿Por qué crees? Te voy a decir algo más sencillo. Porque ni siquiera damos el paso para ir a orar por la gente. Santo. ¿Verdad? Ni siquiera damos ese paso. ¿Verdad? Oye, vamos a orar por los enfermos. Si no sana, pues vamos a volver a orar por él, ¿no? Y si no, pues vamos a orar. O sea, dice la palabra de Dios que había una viuda. Y dice que todos los días iba y le decía, juez, hazme justicia. Juez, hazme justicia. Juez, hazme justicia. Y dice que Jesús estaba ejemplificando y dijo, imagínate, dice, el juez ni era bueno, ni creía en Dios ni nada, pero como ya lo tenía bien harto la viuda esa, dijo, le voy a hacer justicia nomás para que ya para que se vaya. Sí, ya que se calle y se vaya. Ahora imagínate Dios, dice, que es lleno de amor y que tiene misericordia. Si estamos nosotros insistiendo, pues llega el momento donde va a suceder el milagro, ¿sí o no? Va a suceder el milagro, ¿verdad? Hay milagros que los vamos a ver en ese momento que se cumplen, pero hay milagros que a lo mejor Dios va a probar nuestra perseverancia. A ver, vamos a seguir orando, no, vamos a ayunar, vamos a juntarnos en ayuno y oración, y este miércoles vamos a decidir meternos en la presencia de Dios. Hermano, este día no vamos a predicar, este día nos vamos a agarrar una hora pidiéndole al Señor y orando y clamando por la necesidad de la hermana fulanita de tal, para que el Señor haga un milagro, ¿verdad? Y empezamos a clamar, y yo te puedo asegurar que en algún momento el Señor va a obrar ese milagro. No porque estemos forzando a Dios, ni porque Dios vaya a hacer lo que nosotros queremos, pero el Señor va a mirar un pueblo que se levanta a ser vallado en medio de la circunstancia, ¿verdad? Y las personas van a sanar, y vamos a mirar esos milagros y esos prodigios que están escritos en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hay un pueblo que se levanta a favor de otros, a ser vallado. Eso es lo que en el corazón de Dios ama. Porque si yo oro por mi hermano, estoy cumpliendo el objetivo, ¿verdad? De amar al prójimo como a mí mismo, ¿sí? O sea, quitar mis necesidades propias para orar por las necesidades de la gente. Y eso es lo que nos falta, ¿verdad? Obviamente, gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque estamos sirviendo aquí, pero yo creo que eso es lo que nos falta, ¿verdad? El poder unirnos, el poder clamar en oración, el poder poner una petición. Si hay alguna persona con necesidad, tráiganla a este lugar y vamos orando por ella. Como te digo, si no se sana en la primera oración, pues la intentamos en la otra. Y si no la intentamos en la otra, y si no nos ponemos en ayuno, y si no, pues nos levantamos a las 4 de la mañana a orar por ella, ¿verdad? Pero un pueblo insistente, ¿verdad? Un pueblo que se para en oración. Porque las señales ahí están, ¿para quién? Para los que creen, ¿verdad? Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y yo te puedo asegurar una cosa, y eso no me lo vas a poder negar. Cuando empecemos a ver los milagros reales, tu fe va a crecer. Y cada milagro va a ser más consecutivo. Porque ya no vamos a tener dudas. Porque ya la fe va a estar activa. Porque cada día vamos a empezar a creer más y más y más.
Y entonces vamos a mirar a un enfermo, vamos sin detener el carro, no vamos a querer bajar del carro. Y el carro por allá, ¿no? Y tú orando por el enfermo. ¿Por qué? Porque vas a estar desesperado por mostrarles el poder de Dios a las personas. Mostrarles lo que Dios puede hacer verdaderamente. Conforme lo vayamos haciendo y conforme las cosas vayan avanzando, nosotros mismos vamos a hacer las cosas con más fe. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Qué te falta? Dijo Víctor. Y luego, dijo Víctor. Y luego. ¿Ah? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, aquí vemos esa historia, ¿no? Levántate y anda. Versículo 10 dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a las puertas del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cuando sucedió este milagro, la cosa no terminó ahí. Porque el primero que recibió la sanidad fue el cojo. Pero después la gente empezó a creer, ¿verdad? La próxima clase vamos a ver el sermón. El sermón que Pedro fue el segundo sermón. Ya miramos el otro día el primer sermón donde se salvaron 3,000. En ese siguiente sermón se salvaron 5,000. Imagínate. Pero el milagro sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de una señal, las personas empiezan a creer, ¿verdad? Es una señal, se comparte el evangelio pegado de señales, es el combo, ¿verdad? El combo, ¿verdad? Que ayuda a que la gente pueda empezar a creer. Cuando el Señor viene y cambia el corazón de una persona, las personas notan el cambio en esa persona, ¿verdad? Dice aquí, se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Yo no sé si cuando tú te salvaste, ¿verdad? O cuando hubo un cambio en tu vida, la gente decía: caray, ¿a poco sí? ¿A poco el Manolo ya es una nueva persona? ¿A poco Víctor? ¿A poco Toño ya es una nueva persona? ¿A poco Víctor, verdad? Víctor, ¿verdad? Galaviz. ¿Por qué? Porque la gente los conoce, ¿verdad? Como conocían al paralítico este. A lo mejor nuestra condición no era como un paralítico físico, pero a lo mejor éramos paralíticos espirituales, ¿verdad? A lo mejor éramos ciegos espirituales. A lo mejor éramos sordos espirituales. A lo mejor éramos mudos espirituales. Y la gente sabía que nosotros teníamos nuestras limitantes y que, pues, nos decían el hermano corcholata, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues, porque te la llevabas en la botella, pegado en la botella o en el piso, ¿no? Porque tú eras de los que salían de la fiesta como placa de tráiler, ¿no? Hasta atrás, ¿no? Entonces la gente te conoce, pues. Y a través de la transformación que sucede en tu vida, la gente se asombra, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, y la gente... Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto de lo que había sucedido, ¿verdad? Hay un testimonio de un amigo, a ver si luego nos da la oportunidad el Señor de traerlo aquí, ¿verdad? Pero le dieron varios balazos, ¿verdad? Y él había escuchado de la palabra. Y dice que en ese momento él sintió que moría, pero que le pidió a Dios, ¿verdad? Le pidió a Dios y se arrepintió y le dijo: Señor. Y que dice que el Señor le regresó la vida. Y en ese momento dijo, cuando él regresó, dijo: ¿sabes qué? La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es real. Verdaderamente todo lo que había escuchado es verdadero, dice, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar que cada persona que escucha el testimonio conoce la historia de este joven. Y cada persona que vea la transformación en su vida va a saber que verdaderamente hay un Dios que existe y un Dios que cambia vidas y un Dios que sigue haciendo las cosas diferentes en este tiempo en la vida de cada persona que quiera cambiar, ¿verdad? Entonces, como resumen de todas las cosas, yo nuevamente te vuelvo a insistir, este milagro de la sanidad del paralítico
pues es un milagro que quedó registrado. Lucas, el escritor, lo dejó registrado por algo. ¿Por qué motivo creen ustedes que lo dejó registrado? Porque es parte de lo que la iglesia debe de hacer, ¿sí o no? Porque es parte de lo que tú y yo debemos de practicar. Porque es parte de lo que tú y yo debemos de creer. Si no fuera real, ¿para qué lo escribieron? Si no fuera algo que fuera posible en este tiempo, ¿para qué lo escribieron? Es para que nosotros lo practiquemos. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees en el Señor? A ver, levanta su mano. ¿Quién cree en el Señor? Amén. Entonces, todas estas señales deben de seguirte. Todas estas señales deben de seguirte, ¿verdad? Todas esas señales deben de seguirnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Pues empezar a orar por los enfermos. Empezar a orar por los enfermos y que el Señor empiece a obrar, ¿verdad? Por el drogadicto, porque también la drogadicción y el alcoholismo son enfermedades. Por el drogadicto, por el alcohólico, por el cojo, por el tuerto, ¿verdad? Por todo el que te encuentres, empezar a orar. Y a través de la oración, ministrarle la palabra, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Lo más importante, más que la salud física, es la salvación, ¿verdad? Y pues te dejo con esto. No sé si tengan dudas. La siguiente clase vamos a ver el sermón de Pedro.